ante todo, manifestar mi agradecimiento a los organizadores del quinto coloquio, Miguel Bernal Jiménez, a quienes debo mi participación. El título de la ponencia que enseguida presento es Guitarristas, vihuelistas, guitarras y música española. Son noticias del acervo del Archivo General de la Nación de México. Antecedente. La presente indagatoria se debe interpretar a partir de la perspectiva de la historiografía musical, entendiéndose esta como la génesis, transformación, mutación, encomienda y arraigo de un instrumento musical emblemático, el mismo que da identidad en el mundo a España, Hispania. Mostrado a partir del arribo de los conquistadores españoles a lo que se creía eran las Indias, el Nuevo Mundo en 1492. No se pretende realizar un amplio estudio musicológico, aunque sí se tocan aspectos relacionados con esa disciplina, con la organología, iconografía y organografía. Se atienden principalmente aspectos históricos. El espacio geográfico es lo que en ese tiempo fue Nueva España y lo que hoy es México. Las fuentes son en su mayoría inéditas. Contiene referencias de hechos documentados en las diversas dependencias consistoriales del virreinato a partir del siglo XVII. Nos preguntamos por qué no existen referencias de guitarristas del género culto. Nos preguntamos además por qué no existe información acerca de la actividad de artistas que ciertamente cultivaban el arte de tañer los instrumentos de la época, y sí hechos de ejecutantes en el ámbito de lo pagano, la taberna, el fandango y demás sitios a donde ciertamente acudía el vulgo. La respuesta, desde mi punto de vista, es que durante los 300 años de la colonia fue tal la cantidad de virreyes que no dio la ocasión para, a la manera de las cortes españolas, ejercer mecenazgos. Los estudios existentes hasta la fecha se han dirigido al legítimo intento de encontrar el eslabón perdido, fuentes que den luz de la actividad justificante de la llamada guitarra culta. Y por esa razón, todo hallazgo historiográfico, por mínimo que sea, se considera de incalculable valor. Existen además iconografía referente al instrumento, ángeles músicos en templos y ermitas. De mi particular atención son los alferjes lamentablemente destruidos con el reciente incendio en la parroquia de Urío, en Michoacán, en donde aparecen ángeles músicos tañendo guitarras. Otra de las gráficas, de los gráficos que llaman mucho mi atención, es el ángel músico tocando la guitarra, que se encuentra en el Templo de la Merced de Guadalajara y que se titula Glorificación de la Orden de la Merced. Es un lienzo de 5.47 por 7.80 y está firmado ese óleo Didacus A. Cuentas, es decir, Diego de Cuentas, hace 1709. Otra interesante muestra de esa iconografía, donde aparece un guitarrista, lo acabo de conocer apenas, y es un dibujo elaborado por Guamán Poma de Ayala, en donde aparece un tocador de guitarra barroca durante el virreinato del Perú. Bueno, a continuación comenzaré a hacer mención de cada uno de los documentos que se encuentran en resguardo en el mencionado Archivo General de la Nación en México. El primero de ellos, sin fecha, corresponde a un documento localizado ahí
y que procede del Ayuntamiento de la Ciudad de México. Contiene 10 hojas con una tablatura y es una obra compuesta para voz y guitarra de autor anónimo. Son obras musicales llamadas Solo Humano, Deidad que Postrada, Líteres, y Solo Humano Huyendo Villaflor. Hay un ejemplar de este documento en la Biblioteca Nacional de España, en donde refiere que había sido publicado por Vicente T. Mendoza entre 1920 y 1964. Y ahí se da autoría de este que se pensaba era anónimo, este documento que se pensaba era anónimo, a Manuel de Villaflor, que vivió hacia 1690-1705. Luego, en 1609, existe una carta de don Alfonso de Aguilar Cervantes sobre que en el pueblo de Tlapa había un mesón pintado en la pared, un Cristo con una guitarra en la mano, recayendo sospechas de haber hecho esto entre Baltasar y Gaspar de Castro. Hacia 1650 en Cholula se denuncia en contra de un fulano Pinto porque los jueves, viernes y sábados se vestía de indio y tañía con una guitarra. Y diciéndole que por qué vestía de aquella manera, decía: no saben estas flores, y que los viernes en la noche encendía una vela. Hacia 1716 denuncia que hizo Manuel Ángel, español, por curaciones supersticiosas en que usaban del peyote, la rosa María, el estafiate, y al mismo tiempo tocaba la guitarra y el rabel. Hacia 1751, registro de deudas por mercancías como cuerdas de guitarra, sombreros, garantillas, abanicos, macetas, saleros, etc., entregadas a varias personas, por ejemplo, Domingo Pardo, Juan Camacho, Ignacio Ordóñez, Francisco Olivares, Manuel de Santa María, Juan Lizárraga, etc. Hacia 1771, el señor inquisidor fiscal de este santo oficio, contra Bernabé de Alfaro, mestizo, del Valle de Guayabal, de Totonatepec, por hechicero, declaran que en una noche de fiesta que habían hecho los de aquel valle en la casa de Pedro Mártir Tobar, hallándose en ella Juan Elías tocando la guitarra y cantando, llegó Bernabé Alfaro y dijo que no era razón que los de fuera vinieran a lucir a su valle, cuando en él había quien supiera hacerlo, que al punto se la pagaría, yéndose de la plaza donde estaba tocando. Aseguran que sonando un pito se hizo pedazos la guitarra del cantador. Esto en San Salvador de Guatemala. Comisario don José Ancheta y Castillo, cura receptor de dicha ciudad, notario nombrado Fray Nicolás de Cázares. Don Juan Antonio de Vargas y Guzmán, profesor de la ciudad de Veracruz. Libro de explicación para tocar la guitarra de punteado de música y cifra y reglas útiles para acompañar con ella la parte del bajo. Su autor, don Juan Antonio de Vargas y Guzmán, profesor de instrumento en la ciudad de Veracruz. Contiene las partituras de 2 sonatas para guitarra con acompañamiento de continuo. Fue dado a conocer en edición del propio Archivo General de la Nación por los musicólogos Juan José Escorza y José Antonio Robles Caero, quienes dieron por sentado el origen mexicano de la obra, y del propio autor, quien resultó ser gaditano, nacido en Cádiz, España. Y existen a saber 3 versiones conocidas hasta la fecha. El joven musicólogo y talentoso guitarrista jalisciense de nombre Israel Vázquez Cerecero, en su tesis de doctorado, a propósito de por qué no se tocan las sonatas del maestro gaditano Juan Antonio Vargas y Guzmán, quien vivió en Puerto de Veracruz en el siglo XVIII, tiene una respuesta muy sencilla. Bueno, la respuesta que yo encuentro es muy sencilla. Son piezas elementales de carácter didáctico. Su valor histórico consiste en lo original,
en principio del hallazgo, el cual han presentado, como ya lo he dicho, han patentado diversos autores, aunque carecen de verdadero interés estético, no son amables al oído. Muy bien. Hacia 1786 existe un expediente formado en virtud de una carta que remitió el Tribunal de la Inquisición de Cartagena, encargado se tomasen las providencias correspondientes para la justificación en forma del primer matrimonio que contrajo Juan Bautista Rivero con Matea Mauricia Gertrudis Guibaja. Este Juan Bautista Rivero, hijo legítimo de Ignacio Rivero y de María Manuela Mesas, alto de cuerpo, trabado, un poco gambado, etc. Su ejercicio, tocador de guitarra y de bandurrón, como de 30 años de edad, que estuvo de cochero en una alquiladuría que hubo en la calle de las Damas, o de coime en el truco de dicha calle de México. Denuncia que hace María de Guadalupe López Frías, doncella española, depositada en la casa de don Joaquín Lozada, para contraer matrimonio en la calle del Puente Quebrado, contra un negro llamado Tomás, tocador de vihuela, por supersticioso. Eso hacia 1787. Hacia 1798, al señor Marqués de Ribascacho, alguacil mayor de este santo oficio, el tribunal ha resuelto remitirle el reloj que se recogió de Tabuís, solicitando entregue uno de plata con su llave de acero pendiente de una cinta de color carmesí del maestro encordador de vihuelas, una guitarra que don Manuel Cruz Herrera había dado para que la encordaran y otros objetos, unos papeles que se escribieron de Orizaba para entregar a la sirvienta de doña María Córdoba, conocida por la China. Hacia 1802, Fermín de Ugarte, asunto, envía parte al juez mayor Joaquín Mosguera sobre haber mandado a la Real Cárcel a Josep Silverio Pérez por sospecha de haber robado. Josep María Rodríguez tiene en su poder una guitarra que le compró dicho Josep Silverio, propiedad del Marqués de Caracaibo. México, 7 de marzo de 1802. Registro de salida de mercancías a La Habana de la fragata Nuestra Señora de Guadalupe. Su maestre Pedro Font y Puig salieron vinos, frijol negro, manteca, cuerdas de guitarra, zapatos, entre otros. Veracruz a La Habana. 1808. Expediente formado con motivo de haberse denunciado 2 tomillos de seguidillas y polos para cantar a la guitarra, compuestos por don Preciso, nombre del autor. La copia de las coplas en las fojas 70, vuelta a 72. 1808. José Sierra, Páscuaro. Ilustración de una espada con cacha decorada por una especie de S. El mango es muy parecido a la serpiente. La hoja es largo y puntiaguda. Arma tomada como prueba en el caso contra José María García por haber herido de muerte a Antonio Solorio en la comunidad de Páscuaro, por causa de que Antonio Solorio provocó a José al estar tocando vihuela y cantando berros. 1809. Robo de una guitarra de 100 pesos y una pieza de manta. Acusados Marco Antonio y José María. Afectado Pedro Martín. Sin fecha. Santa Bárbara. Se informa sobre la fiesta de la iglesia de San Juan. Hubo baile, música, guitarra. Llovió y la fiesta siguió en una casa donde se alojaron al santo. El documento está conformado por 3 hojas. Sin fecha, por último. Libro que da cuenta de lo que se les daba a los indios y lo que iban quedando a deber, como sombreros, guitarra, cuchillos, jabón, varilla y zapatos. Muchísimas gracias.